Proyecto Instituto Nacional de Investigación, Innovación y Política Educativa. Gabriel Barrero Tapias, docente sede Palmira. Con su intervención en el 8º Encuentro Intersede sede Tumaco, Dinámicas de Innovación Académica en la Universidad Nacional de Colombia. Me presento, de pronto algunas personas no me conocen, para otras es como mi 8ª presentación. Procuré cambiar el orden de las diapositivas al menos, bueno, pues para que los que ya hay algo nuevo, ¿sí? La hizo un estudiante, y me dijo, profe, ese es usted. Yo, bueno, y bueno. Un poco en el sentido de lo que estaba planteando el profe Huertas, si lo entendí bien, dentro de mis distintos roles, por supuesto que hoy me interesa presentarme, obviamente desde lo que entiendo como de mi rol como ciudadano y de mi rol como profesor, y particularmente como profesor de una universidad pública y de la nación. Porque es que eso le da a uno un sentido, no solamente desde el punto de vista de ese comportamiento como ciudadano, ¿no?, de pagar sus impuestos, sino también en relación con la responsabilidad que tiene el uso de los recursos públicos y el concepto de lo público. ¿Sí? Entonces yo voy a tratar un concepto desde el punto de vista, ha sido tratado desde el punto de vista puramente técnico, pero creo, profesor Huertas, que para mí ha significado también una relación con lo que yo considero ser. Y le ha dado un sentido, un propósito a mi labor también como profesor y como ciudadano. Siempre que hacemos este tipo de reuniones, digo, gracias a todos los colombianos, porque gracias a ellos aquí estamos reunidos. Es con recursos de ellos. Así que procuraré ser responsable hoy también. Soy profesor de la Universidad Nacional hace 6 años. Me posesioné a periodo de prueba el 15 de agosto del 2018. ¿cierto? Duré 18 meses de prueba. Evidentemente aprobé, superé la prueba. Y bueno, yo llegué a la Nacional como egresado de la Nacional, queriendo haber tomado distancia de la Nacional para el resto de la vida, porque tuve pésimos profesores, que me tocaba ir a buscarlos a sus despachos particulares, y que siendo yo profesor de otra universidad privada, profesores de tiempo completo de la Nacional, me los encontraba en esas otras universidades. Entonces, ¿qué pienso de la universidad? Que se tiene que transformar desde muchas perspectivas, pero sobre todo ese sentido ético, el que nos ubicamos frente a esta realidad y es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como profesores. He conocido un poco en la universidad también esa idea y la manera como se comprende lo público. Y pues de ahí parten algunas de mis reflexiones, parte de las reflexiones que he compartido con otros colegas. Presento algo de mi experiencia vital. Antes de llegar a la Nacional también fui funcionario público, trabajé con el Ministerio de Defensa y allá vienen algunas de esas ideas que yo tengo de la innovación, pero a través de más, profe Beethoven, más que de la retórica, probablemente de la poética, un poco más del hacer, ¿sí?, de cómo se construye un sistema de innovación para la industria astillera en Colombia. Entonces no tuve tiempo para leer suficientemente cómo lo hacen otros en otros países. Aquí tocó hacerlo. Y fue sobre esa experiencia también que creo construí una serie de trayectorias que son las que me han traído acá. Y por supuesto que he procurado, como académico, ¿no?, tratar de nutrir esos conceptos un poquito desde el orden teórico también. Y es algo de lo que voy a compartir. Entonces voy a ser breve. Por supuesto que me interesa hablar desde mi experiencia vital. Me interesa hablar de lo que yo hacía en la infancia, cacharrear, hacer cositas,
tratar de resolver problemas prácticos, y eso creo que me fue definiendo mi proyección, digámoslo, en términos de la opción de estudio. Me formé como diseñador industrial, ahorita estaban hablando de la arquitectura, de las artes, en la Facultad de Artes de la sede de Bogotá, y siempre el cuento del diseño pues ha quedado un poco excluido de allí. Y lo ubican en cualquier lado. En la UIS está en la Escuela de Físico-Mecánica. En la del Valle está en Artes Integradas. En Palmira lo pusieron en Ingeniería de Administración. Bonito, ¿no? El diseño puede estar, al parecer, en cualquier lado. Pero también ahí hay otra discusión, ¿no? Las facultades no como facultades del conocimiento, sino como unidades administrativas, manejadas, pues, administradoras de un recurso. Esa es otra discusión. Por ahora, decir que estudié diseño, que eso me ha traído grandes conflictos, grandes tensiones, pero también muchas satisfacciones. La experiencia como estudiante, y no de cualquier universidad, de la Nacional, ¿no? Eso fue determinante. Y por supuesto la experiencia con mis profesores, ¿no? Ya hablé de algunas que no fueron positivas, otras que fueron transformadoras. También los hay, por supuesto, y muchos. La experiencia profesional, el trabajo y el aprendizaje reflexivo. Un profesor de la Nacional, cuando me conoció por allá en el Ministerio de Defensa, en Cotecmar, armando el sistema de innovación, me decía, tranquilo, no se afane por el doctorado, termine de armar este sistema de innovación, luego vaya a hacer un doctorado, me decía. Entonces, me he tomado mucho tiempo, no soy doctor, no tengo título de doctor, y bueno, ahí vamos. Me he dedicado, sí, a los estudios de la innovación. He trabajado en una cosa que se llama diseño de procesos de innovación. ¿Sí? O sea que los procesos de innovación sí se diseñan y sí hay un conocimiento detrás de un proceso de innovación, no es solamente cacharreo. Y por supuesto la experiencia docente, que creo que es parte, digamos, de lo rico de ser docente, pues es parte también de compartir la formación, de ser parte de un proceso de formación. Desde niño, ¿no? Esto fue clave. Jugar con barquitos en una fuente que había en mi casa. Hoy sigo jugando con barquitos. ¿Sí? Mi relación con otros actores no humanos. Y bueno, básicamente eso ha sido determinante. Por supuesto la Nacional, ¿no? La Nacho. ¿Cómo? Sí. Y los proyectos. ¿Qué me gustó de la carrera? Pensar la estructura, el eje de la formación de los diseñadores, en arquitectura también, los proyectos, ¿no? Los proyectos. Y es que hay un enfoque pedagógico del aprendizaje basado en proyectos. Hoy lo hemos vuelto más una metodología, pero realmente es un enfoque pedagógico. Ese es otro tema. Otro día hacemos un diálogo de eso. Y bueno, me encontré, esto no es nuevo, yo no voy a aportar aquí cosas nuevas, simplemente cosas que en esa experiencia vital me fueron transformando. Yo me encontré esto en una cartillita que mi mamá me dio. Mi mamá era profesora, maestra de una escuela del distrito en Bogotá, y en 1996 la ministra de Educación, María Emma Mejía, le mandó a todos los profesores de todas las escuelas una cartillita de la propuesta de educación en tecnología. Mi mamá hojeó esa cartillita y me dijo, eso es puro diseño. Esa fue otra de mis clases de diseño. Porque ahí me encontré esto. Y este señor, Leighton, 1988, sé que es viejito, esto ya se ha reconsiderado, pero sí creo que todavía, claro, estamos situados en una noción moderna, ¿cierto? En un entender la tecnología a veces subsumida en la ciencia, en la preponderancia que se le dio en la modernidad a esa visión de la ciencia,
pero digamos lo que el siglo XX también nos mostró, que la tecnología tiene lo suyo y funcionaban de manera complementaria. Grandes avances del siglo XX se dieron más sobre los estudios de la tecnología que sobre los estudios de la ciencia misma. De hecho, son un binomio indisoluble, ¿no? Se habla de ciencia y tecnología como este binomio, y hay otros elementos que se han incorporado. Y esto no es nuevo. Ya sabíamos desde 1934, desde aquella noción de la economía del cambio técnico, que había un elemento por aquí que parecía muy importante. Entonces también hay una noción del diseño moderna. El diseño es moderno. En Estados Unidos aparece en la crisis del 29. En Alemania se hace fuerte después de la Guerra Mundial. En Italia, después de la Guerra Civil, igual que en España. En Japón, después de la bomba atómica. En Colombia hemos tenido guerra todo el tiempo y el diseño nada que se hace importante. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, él establece una distinción, más que una separación, una distinción. Y yo comencé a trabajar un poco esto, esa relación entre diseño y tecnología, y entender la tecnología como un cuerpo autónomo de conocimiento también, no como las manifestaciones de la tecnología. Esto es una manifestación, esta es otra manifestación de la tecnología, pero entender que para desarrollar tecnología hay un cuerpo de conocimiento. Bachelard en 1953 ya hacía unos aportes al respecto. Nos proponía entender la tecnología como un proceso cultural, como un conjunto de conocimientos que hace posible la transformación de la naturaleza, decía Bachelard, ojo, y que esos conocimientos, esos tienen una característica inclusive distinta a la del conocimiento que produce la ciencia, que el conocimiento que produce la tecnología se materializa de un modo distinto y es susceptible siempre de ser estudiado, comprendido y mejorado. No es un conocimiento que se invalida. En fin, hay una serie de elementos aquí que planteaba Bachelard que le daban también un sentido al diseño desde hace un buen tiempo. El diseño, entonces, como un proceso de reflexión interna en donde el individuo relaciona diversos tipos y niveles de conocimiento. Profesora, la verdad utilicé esta diapositiva pensando un poco en el carácter del encuentro y el diseño como esa posibilidad entonces de relacionar ciencia, arte, matemática, en fin, ¿no? Diseñar, decía Bachelard, es relacionar, es una actividad del pensamiento. Y el diseño como una actividad cognitiva y física, ¿cierto? La parte práctica es muy importante, que nos permite resolver ese tipo de, relacionar ese tipo de informaciones, obviamente orientada a las soluciones de problemas reales concretos. En la presentación oral que hice en el concurso profesoral de la universidad, utilicé esta gráfica. La cita un autor, Seskin Gusuluzoy, en el 2016, y hace un estudio supremamente interesante en donde muestra la evolución de lo que entendemos o de la manera como comprendemos el diseño en relación con la sustentabilidad. Y dentro de esto sitúa las diferentes dinámicas de la innovación. Entonces nos presenta de cómo el diseño antes de la década del 90, desde una dimensión predominantemente técnica e insular, aislada, trabaja desde unos enfoques como el ecodiseño, como el diseño verde, como el diseño de la cuna a la cuna. Es decir, hay unos enfoques del diseño que responden a unas ciertas relaciones entre el diseño y la sustentabilidad. Predomina también los aspectos ambientales, entonces entendemos la sustentabilidad desde lo ambiental, por estos enfoques: ecodiseño, diseño durable emocionalmente, diseño para el comportamiento sustentable, en fin. Estos autores entonces recorren un poco esos diferentes enfoques del diseño
y hablan de que aparece otra dinámica de la innovación en esa relación entre diseño y sustentabilidad, y tiene que ver con niveles ya en donde el producto no es importante solamente en sí mismo, sino que los productos comienzan a ser determinantes, digámoslo, de las funcionalidades que ofrecen, de la contribución que tienen en torno a la resolución de una necesidad humana, a los problemas de adaptabilidad humana al mundo. Y siguen presentando otros niveles de la innovación en relación con esas dinámicas, esas relaciones del diseño y la sustentabilidad, como el diseño en territorio, dentro de lo que está obviamente las dinámicas de la innovación social, y una que hoy algunos la llaman la innovación transformativa, que tiene que ver básicamente con escenarios de transformaciones, de cambios sociotécnicos. ¿Por qué hacen esta clasificación, que además responde a una línea de tiempo? Porque van, como lo decía, desde unos enfoques predominantemente técnicos insulares hacia unos enfoques sistémicos y con un, digámoslo, integrando no solamente elementos más de la ecología que de lo ambiental, hacia elementos humanísticos y éticos. El diseño sistémico está aquí, pero desde la perspectiva que lo trabajamos en diseño, mucho más en una relación con una perspectiva técnica, ¿no? Sí, de hecho, hablábamos en alguna época del diseño de sistemas producto-servicio, y era un enfoque muy aplicado, digámoslo, sí, entendiendo sistemas, algunas máquinas, sistemas, algunos artefactos que tienen relación de componentes, pero por ejemplo desde el punto de vista ya a una escala un poco mayor, un buen ejemplo de un sistema producto-servicio son algunos de los sistemas de movilidad urbana, en donde no es importante ser el dueño de la bicicleta, sino que el diseño de la bicicleta es importante para ofrecer un servicio de movilidad. Entonces, lo importante es el diseño del servicio de movilidad y, por supuesto, la bicicleta también, pero como medio para la movilidad, no como fin del diseño, ¿cierto? No, el diseño no se reduce allí. Entonces, ahí hay unos diferentes enfoques que han puesto y le han dado al diseño una perspectiva, y no hablo del diseño solamente del que hacemos los diseñadores, se habla de una categoría un poco más transversal. De hecho, uno escucha, por ahí escuché el discurso de un decano de una facultad, del decano de la Facultad de Minas, en la sede de Medellín, cuando a los 120 años de la Facultad de Minas, que él decía, tenemos que volver al diseño, nos volvimos calculistas, tenemos que volver al diseño, pero entendido de una manera mucho más, digámoslo, transversal, como una categoría de conocimiento. Algunas referencias. Esa era la primera parte. Ahora sí, la parte seria. Ya. Perdón. Llegué ahí, me invitaron a prestar servicio. Estoy ofreciendo servicio a la universidad en el cargo de director de la Dirección Nacional de Innovación Académica. Y pues ahí tratando de mirar si eso que yo pienso de la innovación puede contribuir en algo a la universidad. Esa pausa, digamos, lo que no es gratuita. Bueno, escuchando a muchos colegas, haciendo algunas lecturas, también se pone uno a pensar justo en esas contradicciones de nuestra institución, en donde se ubica una universidad como la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Esta mañana leía, Orgullo UNAL, que subimos 9 puestos dentro de las 1.500 universidades del mundo. Y yo digo, pues eso que... Bueno, Orgullo UNAL. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de universidad somos?
dentro de esas 1500, ¿no? Y esto algunos lo trabajan y me ha gustado desde los modos de creación del conocimiento. Entonces se dice que hay unas universidades, no voy a hablar aquí de las universidades modernas o universidades contemporáneas o qué sé yo, pero hay unas universidades del modo 1, o probablemente dentro de la universidad hay enfoques del modo 1. Problemas académicos, trabajo con métodos que probablemente se explican desde la misma comprensión del método científico, aunque mucho ya se rebate esto, pero no va a entrar ahí. Se trabaja con grupos de expertos, personas con un conocimiento muy especializado, y uno de los fines es la divulgación de ese conocimiento en revistas especializadas. Hay otro modo de esa creación del conocimiento, problemas que surgen de los contextos de aplicación. Se trabaja en métodos mucho más flexibles, inclusive que combinan diferentes formas del conocimiento, métodos que inclusive exploran otros modos de organización social para la creación del conocimiento, integran investigación, extensión, innovación, docencia, todas desde una esencia formativa, y por supuesto que hacen una divulgación pedagógica de sus resultados. ¿Cierto, profe Huertas? Compartir lo que se hace en el doctorado y cómo pensamos la universidad de allí. Y un modo 3, algunos dicen que las universidades de quinta generación están por aquí, no sé, yo no lo puedo afirmar. Democracia del conocimiento, redes de conocimiento, aprendizajes colectivos y organizacionales, y aparece allí explícitamente ecosistemas de innovación. Yo trabajé apoyando entonces el desarrollo dentro del plan global de un proyecto. Yo no lo denominé así, me fijaron el objetivo, redefinir y consolidar el ecosistema de innovación académica. Entonces yo estaba tratando de darle fundamento a eso que me estaban proponiendo, porque un ecosistema, ¿será que tiene que ver con estos modos de creación de conocimiento? Y ayer, por ejemplo, lo digo de manera muy respetuosa, el nuevo vicerrector académico me preguntaba, ¿qué es un ecosistema? Entonces yo tratando como de explicar ese enunciado que me fijaron en el Plan Global de Desarrollo y que me propusieron el reto de desarrollar. Entonces, en parte estoy tratando, obviamente, de decir más o menos cuáles fueron los fundamentos que desde esa experiencia vital, también en el cargo de director de la Dirección Nacional de Innovación Académica, he tratado de ir relacionando. Reconozco entonces la innovación como un proceso de conocimiento, que a diferencia de otros procesos, a mi modo de ver, no se puede desarrollar de manera aislada o individual. ¿Sí? Hay que establecer también distinciones entre lo novedoso y la innovación. ¿Sí? Y dejar de descrestarnos a veces por las tecnologías y las manifestaciones tecnológicas y entender los procesos de conocimiento que hay detrás de esas creaciones. La innovación como un proceso que articula esas diferentes formas y capacidades de conocimiento. Para quienes hemos trabajado, por ejemplo, con comunidades, ¿cierto? Sabemos lo valioso que es ese diálogo para la creación del conocimiento. Entonces, digamos lo que ese trabajo nutre, enriquece, transforma muchos de ciertos preceptos teóricos que se podrían trabajar de manera aislada desde la academia, desde la institución. Entonces es un proceso que también se basa en dialogar, en observar, en escuchar, en trabajar con ideas del otro, en darle valor a las ideas del otro y en disponer procesos para el trabajo colectivo y cooperativo. La innovación no es intrínseca a los productos, ¿cierto? La innovación para lograr productos innovadores, y esto quiere decir que sean productos que generen contribuciones, que transformen una condición determinada, el proceso tiene que ser innovador. Y ahí viene un poquito mi cuento con el diseño de procesos de innovación. Entonces, que yo me dedique a hacer productos, sí, los puedo hacer. Para un cliente, cosas de esas que le dicen a uno, ¿no? Pero me interesa mucho desde el punto de vista académico
discúlpeme ahí el uso por ahora. Desarrollar procesos de innovación y compartir con otros el aprendizaje en el proceso de innovación. Y ojo que eso tiene que ver algo con lo que voy a presentar ahorita rápidamente. Esta entonces ya se la conocen, presenté la fuente y esto entonces dije, vamos a trabajar en la universidad permitiéndonos reconocer las distintas dinámicas de innovación. Porque es que cuando yo llegué a la Dirección Nacional de Innovación Académica, y también lo digo de manera muy respetuosa, innovación es cursos en Moodle, recursos educativos digitales, OVAs. Y si uno mira en otras instituciones, pues la verdad no difieren mucho. Digo, ¿cómo es posible que el discurso de la innovación se limite a una de las posibles dinámicas de la innovación? Y sobre todo en la Universidad de la Nación, en una universidad con 9 sedes, ¿cierto? Con una diversidad maravillosa, rica, con actores no humanos, de los que también aprendemos. Lulú, ¿cierto? Lulú es la serpiente. Los 2.500 monos aulladores de la reserva de Yotoco nos han enseñado muchas cosas, ¿sí o no? ¿Cuánto, profe? 2.500, por ahí pasamos. 2506. Tuvieron bebés. Entonces, dentro del capital social e intelectual de la Universidad Nacional de Colombia, dentro de ese patrimonio natural, qué sé yo, dentro de esos actores no humanos que también participan de nuestros procesos, uno a veces dice, no, es que la Universidad Nacional tiene 1.500 doctores, yo digo 2.506 monos aulladores, ¿sí? A Lulú, que es insignia de la sede de la Orinoquía. ¿Cómo hacemos consciente el contexto también, la riqueza del contexto en el que estamos y en el que están cada una de nuestras sedes? Lo decía ayer también el profe Beethoven, ¿no? Esa potencialidad que hay en estas sedes. Entonces, desde esta perspectiva, en donde no solamente centramos la innovación hacia la resolución funcional, retos funcionales, centrados en la creatividad de innovadores, autodenominados a veces innovadores, ¿cierto? En donde su producto es como una excepcionalidad, a veces sirve, por ejemplo, para el escalafón docente. Entonces, cuando yo vi todos esos recursos educativos digitales, listo, pongámoslos en el repositorio institucional. Entonces, pasémoslo por un criterio de integridad académica. Y ahí están en el repositorio institucional, lo creamos con la biblioteca de la sede de Medellín y son visibles para el mundo. Ya los están usando en otras partes. Ahí, a mi modo de ver, tiene sentido, hay una contribución. Pero guardándolos aquí en el repositorio que teníamos en la Dirección Nacional de Innovación Académica, que se dañó con el hackeo ese de noviembre del año pasado, ¿quién lo usaba? ¿A quién le servía? ¿Cuál fue el beneficio para el aprendizaje de los estudiantes o de otros profes? No, pero sí estaba citado por los autores en varios de sus producciones. Entonces, está bien las autorías, por supuesto, pero en la innovación es muy importante y se considera innovación hasta cuando logra transformar efectivamente la situación para la cual está orientado. ¿Cómo transformamos un proceso de aprendizaje, por ejemplo? Entonces también tenemos que reconocer en la innovación esas otras dinámicas que asumen desafíos que están enfocados fundamentalmente en la Universidad Nacional de Colombia al beneficio de las comunidades que más lo requieren. Profe, yo sigo dejando aquí el término inclusión, a pesar de que sé que hay también otra discusión pendiente, ¿sí? Bueno, y creo que hay un propósito de la Universidad Nacional de Colombia y en sus procesos de innovación académica en relación con... Entonces aquí, digamos, porque a veces le dicen a uno, pero entonces, profe, ¿qué es innovación académica? Pues yo no la he podido definir. Cito algunas cosas que considero son importantes en la Universidad Nacional de Colombia. Si yo trabajara en otra institución,
Probablemente, y siempre lo digo, también de manera muy respetuosa, la Universidad Minuto de Dios hace un gran trabajo, pero tiene una visión de la innovación distinta, además porque tienen un propósito distinto. La Universidad Nacional Abierta a Distancia también, por supuesto que el SENA también, ¿sí? Pero no es de manera presumida que decimos, pero es que no somos el SENA, no somos Uniminuto, no somos la UNAD. No, es claro. Profe, ¿y por qué no hacemos maestrías como lo hacen los Andes? Pues porque no somos los Andes. ¿O queremos ser seguidores de los Andes? Dígame, ¿cuál es el propósito de la innovación académica en la Universidad Nacional de Colombia? Entonces aquí uno trata de proponer algunos elementos que orienten. Y esto nos ha servido, digamos, en estos 3 años para apoyar, impulsar el trabajo, y ahí lo dice, que digamos que es un trabajo de impulsar, promover la iniciativa de muchos integrantes de nuestra comunidad universitaria, principalmente los profesores. Desafíos de la innovación en una institución y especialmente pública. Definir una política de innovación. Pero no una política de innovación, vuelvo y digo, que contemple solo una de las dinámicas de innovación. ¿Sí? Porque se está construyendo, tengo entendido que hay una política de innovación en curso o ya aprobada, no sé. Pero ¿desde qué dimensiones, desde qué enfoques corresponde esa política a los fines y naturaleza de la Universidad Nacional de Colombia? Entonces, una política de innovación que promueva trayectorias de transformación con un enfoque de crecimiento basado en creatividad colectiva y transformaciones estructurales, no solamente innovaciones que sirvan para superar problemas de funcionamiento, porque a veces nos quedamos en hacer un gran esfuerzo para superar problemas de funcionamiento. Profe. Me habría gustado, profe, que... Pero luego... Ay, se dañó esto. Se desconfiguró. Bueno. Cuando el profe José Daniel, nuevo vicerrector académico, me preguntaba ayer, ¿pero qué es un ecosistema? Entonces yo le decía, profesor, creo que es una estructura dentro de la organización que permite, ¿sí?, que tiene una capacidad exploratoria para que en la universidad podamos asumir riesgos, casualmente, para abordar estos grandes desafíos. ¿Cómo? Pues a través de la cooperación, a través de la integración de las capacidades de las distintas sedes, partiendo de ¿qué? De la identificación de los problemas educativos en cada una de las sedes, ¿cierto? La innovación hay que evaluarla, claro, y hay que evaluar sus resultados, pero en la universidad todavía nos hace falta construir unos indicadores dinámicos para los procesos de innovación. Cuando nos evalúan en la gestión de los proyectos en el BEPUN, tenemos indicadores estáticos, generalmente asociados a la ejecución financiera. ¿Cómo va avanzando Palmira? No, Palmira está muy atrasado porque solamente ha ejecutado el 5%. Cuando lo cierto en términos de la ejecución del proyecto es otra cosa, porque a veces evaluamos la gestión de la innovación y de los proyectos de innovación como si fuera un proyecto de infraestructura. Y pienso que necesitamos una valoración continua de los procesos, claro, pero también construir unos indicadores dinámicos que se relacionen mucho más con la innovación académica. Eso lo estamos haciendo, lo estamos proponiendo a la universidad con el equipo de trabajo de la Dirección Nacional de Innovación Académica. Así como aquella estructura del ecosistema de innovación académica que ahorita presentaré una de las formas de cómo se ha representado. Perdón, y me faltaba, obvio, ¿cómo pueden las inversiones en innovación promover el desarrollo institucional y un impacto social? Es decir, cómo ser coherentes con esta idea si ese es uno de los propósitos de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, esta es una de las formas de cómo podríamos representar el ecosistema de innovación académica, porque como decía, el ecosistema que hemos redefinido y consolidado, pues es una estructura orgánica que no es la estructura formal de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Sino que es una estructura flexible, dinámica, ¿no? Que existe porque existen relaciones entre actores, ¿sí? No porque exista la Dirección Nacional de Innovación Académica. Es más, he dicho, se puede acabar la Dirección Nacional de Innovación Académica y puede seguir funcionando el ecosistema de innovación académica, ¿sí? Excepto que se reconozca el papel que tiene la Dirección Nacional de Innovación Académica en cuanto al impulso y la promoción. Entonces, esta es una de las formas de representar el ecosistema. Fue una de las primeras, partir de un mapa, ubicar geográficamente las sedes. Ya me da miedo tocarlo. Sí. Ubicar geográficamente las sedes y con lo que teníamos documentado. Hemos tratado de hacer un proceso más exhaustivo, pero lo que tenemos documentado desde el 2018 a lo que llevamos del 2024, identificar y tratar de ubicar diferentes experiencias de innovación académica. Y aquí hay que decir algo importante. Buena parte de las experiencias de innovación académica no han sido financiadas solamente con recursos que disponga el proyecto de inversión que administra la Dirección Nacional de Innovación Académica. Entonces es importante ver que a veces con recursos de extensión, a veces con recursos de investigación, se promueven experiencias de innovación académica. Entonces, a veces nos equivocamos por la fuente de los recursos, pero si caracterizamos esas experiencias, digamos, desde la experiencia misma, más allá de si esto fue de la Vicerrectoría de Investigación o si esto fue de la Vicerrectoría Académica, estamos encontrando cosas muy interesantes, más de lo que esperábamos. Al principio teníamos identificadas y ubicadas alrededor de 115 experiencias, por supuesto Bogotá, Medellín, Manizales con el mayor número de experiencias, ¿cierto? Y no podríamos afirmar, pero digamos, en las sedes de presencia nacional encontramos experiencias, no porque en las otras sedes no, pero la mayoría de experiencias de las sedes de presencia nacional vinculan a toda la comunidad universitaria, es decir, también la mayoría de las experiencias en las sedes de presencia nacional, si bien son menos, en buena parte vinculan beneficios a las comunidades, a otras personas que sin ser propiamente integrantes de la comunidad académica están relacionados con la universidad, reciben beneficios por actividades que la universidad desarrolla en investigación, extensión y docencia. Entonces, este es un mapa, me enredé porque quería presentarlo, esta es la manera como se visualiza actualmente a través del internet, en la página, en el sitio web de innovación académica de la universidad, ¿no? Nosotros, algo que hicimos, entenderán que eso hace parte un poquito de lo público, a lo que me refiero, y es que nosotros no tenemos una presentación de la dependencia y del director, ¿no? Sino que tenemos una presentación de los actores, de los que ejecutan experiencias de innovación académica en la universidad. Entonces aquí uno podría aquí ir, si esto no me falla, ¿no? Y mirar los proyectos que cada una de las sedes ya tiene identificados y ubicados, ¿no? ¿Quién es el autor? Bueno, ayer vimos que sí, efectivamente, como que sí es el autor. El profesor Selbarak, sí, o Salvarajak, ¿cómo es? Salvarajak, con el TADIC, pero hay otras experiencias identificadas, ubicadas como experiencias de innovación académica en la universidad. Este era solamente un ejemplo por estar aquí en Tumaco, y esto fue anterior a la configuración misma del ecosistema. Entonces, esto que estamos tratando de hacer es recogiendo en buena parte
procesos que se han desarrollado antes y tratar de referirnos a través de ellos también a las distintas capacidades que la universidad tiene para desarrollar procesos de innovación académica. ¿Qué pasaba? Que en muchas ocasiones se decía, no, pero es que en las sedes de presencia nacional, ¿qué van a hacer innovación académica? Si no tienen ni red. Claro, si creemos que innovación académica está ligada al uso de computadores, anecdóticamente voy a contar que en nuestra primera visita a Tumaco, no hay nadie para que me lo corrobore y me da pena, pero bajándonos del avión, alguien nos dijo, pero no entiendo a qué vienen si aquí no tenemos ni computadores. Entonces, desde esa idea que teníamos de la innovación académica, negábamos la posibilidad de reconocer prácticas pedagógicas muy ricas, distintas, que hay en las sedes de presencia nacional. Entonces nos encontramos con proyectos, con experiencias, no muchas, pero sí de un gran impacto, y eso es importante. Esto lo podrían explorar más, en aras del tiempo simplemente lo dejo ahí, está el acceso público, esto ya lo están viendo otros. De Japón nos ven. ¿Lo puedes poner en el chat? En el chat. Pero mándale para que Perfecto. Aquí debo cerrar para volver a la otra, ¿no? sí, como hicieron ahora. Y ahí ya está, pero entonces pantalla completa. Ay, no. Espérate. Ah, ya está. Bueno, ya para terminar, simplemente decirles, es de verdad. Es de verdad. Todas las sedes, todas, las 9 sedes de la Universidad Nacional de Colombia, tienen proyectos en este momento en ejecución, experiencias de innovación académica. Y lo estamos acompañando, ¿sí? Especialmente a los que más dificultades tienen en términos administrativos o capacidad, digámoslo, para su desarrollo. Proyectos tan interesantes como el del Caribe, en donde están desarrollando una estación meteorológica sobre la cual ya aquí varios podrían hablar, ¿cierto? Que cuando llevamos la experiencia de Caribe a La Paz, ¿te acuerdas? La profe Erika levantó la mano y dijo, ay, profe, qué bonito. Yo pensé que era la única preocupada por el problema de educación matemática. Y el ecosistema nos ha permitido eso, que identifiquemos que no estamos solos, que compartimos las mismas inquietudes con otros y que nos podemos apoyar. Entonces sí funciona como una estructura de colaboración. Por esos profes, la mayoría de los proyectos aquí matizados por el problema del aprendizaje de las matemáticas, que no es un problema solamente de la Universidad Nacional de Colombia, es una de las mayores causas de fracaso académico y deserción en la educación superior en Colombia y en otros países, por no decir el mundo. ¿Sí? Nos hemos unido, y ahorita voy a decir, entonces, 14 proyectos en ejecución, en todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hicimos una distinción, y nos salió muy bien. Separamos estas dinámicas de innovación académica de un proyecto que es el de estrategias para el desarrollo de la educación virtual e híbrida. Entonces, sí le dimos el lugar claro a todo lo que tiene que ver con educación virtual. Sí consideramos que puede haber innovaciones académicas a través de obviamente, de la educación virtual, siempre y cuando transformen positivamente procesos educativos y procesos de aprendizaje, no simplemente como un gusto por el uso de las tecnologías, ¿cierto? Sino puestas en beneficio de los procesos educativos. Entonces, aquí también tenemos 14 proyectos, 6 sedes participando. Hay proyectos intersedes. La Paz está trabajando, por ejemplo, con Bogotá en algunos proyectos de innovación académica. Palmira está trabajando con Bogotá algunos proyectos de innovación académica. De la Facultad de Artes, de la Escuela de Diseño, hay un proyecto con realidad virtual. ¿Qué les digo? Dentro de las iniciativas intersedes y que la hemos compartido con Cuenco, algunos de ustedes también presentes en Amazonía, planteamos la activación de la Red para el Desarrollo del Pensamiento Matemático,
Estamos ya próximos a realizar el tercer encuentro de la red en Bogotá y tenemos el interés y el apoyo importante, por ejemplo, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de Antioquia, de Uniminuto, que a propósito la cité, pero también de Maloca y de la Secretaría de Educación del Distrito. Porque vuelvo y digo, como Universidad Nacional tenemos que recuperar ciertos liderazgos, tenemos que aportar dentro del sistema de educación y esta es una forma de hacerlo orientada a problemas educativos que sean también de interés nacional. Entonces, por ahí dejo, espero haber cumplido más o menos con el tiempo. Cuenco. Culturas en comunicación.